Esa, mandala, mandala. Eso, papi. Hoy hay mucho que hablar. Sarampión, rubiola y parvovirus. Un poco más se ponen parotitis. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a hacer lo posible. Eso, además ya está listo. Ya. Sarampión ha sido conocido como alfombrilla. ¿Por qué? Si usted reconoce, imagínese una alfombra y cuando tocas la textura de la alfombra, es anfractuosa, ¿no es cierto? Y no es así liso, no es que tiene sus irregularidades. Tocar la piel de una persona con sarampión es como tocar una alfombrita. Si no, algunos tienen sus abriguitos de peluche como de ovejita, de corderito. ¿Lo ve? Tocas eso, no está nadie con su corderito. Pero tocas eso y esa sensación de relieves anfractuosos, ¿no es cierto? Esa sensación es tocar una persona que tiene sarampión. Por eso se llamaba alfombrilla. El virus es de la familia de los paramixovirus, ¿no es cierto? Los mixovirus, los ortomixovirus es de la gripe, ¿no? Mixo quiere decir moco. Ortomixovirus, los virus que producen moco. Y estos son los paramixovirus, los que producen moco como el otro, ¿no es cierto? Entonces, estos producen secreciones, ¿no es cierto? Catarrito. Pertenece al género Morbillivirus. Una manera de que el estudiante estudie o se confunda es preguntarle géneros. Entonces, ¿cuál es el género Morbillivirus? ¿Qué produce? Rubiola, sarampión, parvovirus, así, parotiditis, entonces se van a confundir siempre. Entonces el morbillivirus es el que produce sarampión. Y es un virus ARN con envoltura, como pueden ver. Cuando dice pleomórfico, quiere decir que puede tener una simetría icosaédrica como una simetría, ¿no es cierto?, helicoidal, pleomórfico. La transmisión se realiza a través de las vías aéreas. Como cualquiera, ¿no es cierto?, todos los virus de transmisión respiratoria, como el coronavirus, como la gripe, son por nasofaringe, ¿sí o no? Pero ¿dónde está la otra flecha? Conjuntiva. ¿Se acuerdan que para el coronavirus no tenían que tocarse los ojos, tenían que utilizar o protector facial para no tocarse porque por las conjuntivas que ingresan, como todos los virus respiratorios ingresan por conjuntivas? No solamente es y ponerse barbijo, sino es no tocarse, ¿no? A veces se riegan y ahí es donde te entra el virus, ya sea coronavirus, ya sea virus de la gripe, virus del resfriado que hemos visto conmigo, o todos los virus respiratorios entran por conjuntiva. Por eso están las dos flechitas. Y cuando llegan a la nasofaringe. Y en la nasofaringe, como todos los virus respiratorios, se replican, aumentan su población, hasta que vienen los síntomas. Entonces no es lo más que directamente entran, están en granitos. No es que entran, aumentan su población y recién se produce la patología. ¿Está bien? Ahí está, aquí pueden ver. A ver si funciona esto. Aquí está, ve la conjuntiva. Está entrando por la conjuntiva. Aquí está el ojo, aquí está tu pestaña, por ahí está entrando, ¿no ven? Aquí está la tráquea, ¿no es cierto? Ahí están los virus, ¿no? Y el problema es la complicación. La complicación es una neumonía, ¿no es cierto? Es una neumonía. Esa es la complicación, una neumonía, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué han muerto los niños con sarampión en Santa Cruz? Por neumonía. Entonces, ¿por qué se internan los pacientes con gripe, con virus de la influenza? Por neumonía.
¿Por qué se internan a los pacientes con coronavirus? Por neumonía. Porque los otros síntomas es como resfrío, es malestar, ¿no es cierto? Pero cuando te da neumonía, eso se interna. Entonces, cuando tú leas unos internados con virus respiratorios o sarampión, ¿por qué se han internado? Neumonía. Y la neumonía lleva a insuficiencia respiratoria y eso, falla pulmonar y muerte. Entonces, esa es la peor complicación. Por eso que hay pocos muertos y no muchos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? La replicación se realiza en el citoplasma. Cuando usted lee el libro, ya sea el Murray o el Javits, al principio dice replicación citoplasma o en el núcleo de la célula. Entonces, en el citoplasma de las células respiratorias, de las respiratorias superiores, que incluye la nasofaringe e incluye los de la conjuntiva. Ahí se van a replicar. En la clínica, primero que el tiempo de incubación es de 10 a 14 días, ¿no es cierto? De 10 a 14 días. El doctor Luna no pregunta numeritos, no le gusta porque puede fallar, ¿no? Incubación, de 10 a 14 días. O sea que, ¿qué es incubación? Desde que ingresa el virus hasta la aparición de los primeros síntomas. Eso es incubación. Y tarda entre 1 a 2 semanas, ¿no? La incubación. Y en ese periodo el paciente presenta secreción nasal, presenta inflamación de los ojos, una conjuntivitis no purulenta, presenta tos, presenta dolor de garganta y también puede presentar fiebre. Entonces, ¿qué parecen los síntomas? Resfrío o gripe. Entonces, siempre comienzan así. Ay, me siento mal, ¿qué será? ¿No? Ya debe resfriar la guagua, ¿no? Estaba con moquito, creo que le dolía su garganta, está un poco delicado, por ahí estaba con sarampión, ¿cierto? Y entonces, ¿no? ¿Cómo comienza? Cuando se ha producido el contagio, ¿no es cierto? Entonces van a ingresar los virus, ¿no es cierto? Y lo primero que aparece cuando entra, primero que estos síntomas, son los síntomas del prodromos, el prodromos. Los síntomas generales, que es la fiebre, la conjuntivitis, que hemos dicho, junto con esto los párpados hinchados, la tos seca, la somnolencia, la pérdida de apetito. Entonces, junto con esto, ¿no es cierto? Secreción nasal, inflamación de los ojos, dolor de garganta, tos, fiebre, es lo mismo que esto, que es el prodromos, el antes de. Entonces, con esos síntomas, tú no puedes decir sarampión, ni gripe, ni nada. Pasa esta etapa que es la inicial y comienzan los primeros síntomas. Los primeros síntomas son las manchas de Koplik que aparecen dentro de la boca antes del sarpullido en el cuerpo. Antes de que aparezcan los granitos en el cuerpo, primero aparecen las manchas de Koplik dentro de la boca, en los carrillos, acá dentro. Entonces el médico cuando tiene un paciente con malestar, con fiebre, con catarro, con dolor de garganta, ¿no es cierto? Con secreción nasal, con tos seca, siempre dice, abra la boca y ¿qué está buscando? Manchas de Koplik, que están acá. Estos son los casillos. ¿Sí? Ahí tienes que buscar. ¿Sí? Es lo primero que aparece. Y las manchas de Koplik es patognomónico de la enfermedad. ¿Qué quiere decir patognomónico? Propio de la enfermedad. Solo ocurre en sarampión. Pues ahí está, ¿no? Y cuando aparecen estas manchas, se llama enantema. Enantema es cuando aparecen manchas en las mucosas. Cuando aparece en la piel, exantema con X. Cuando aparece en la mucosa, enantema. Entonces, aparece un entema maculopapular en la mucosa y como pueden ver, ese niño está con ojos lacrimosos, está con conjuntivitis, está con catarro, miren su moco, y tiene unas manchas, ¿no es cierto? Y acá, que generalmente están delante a nivel del primer o segundo molar.
pues más o menos a ese nivel, entre el primer y segundo molar, aparece. Miren las manchas de cobre. Entonces el médico tiene que primero buscar eso. Si solo hay malestar y manchas de Koplik, es sarampión, ¿no es cierto? Entonces, cuando el paciente está ahora, ¿cuándo se dice sospechoso? Cuando tiene fiebre, malestar, tos, dolor de garganta, eso es sospechoso. Si tiene manchas de Koplik, entonces, ¿no?, tiene que confirmar con laboratorio para decir que es sarampión, ¿no? Clínicamente, para el médico es sarampión esto, pero el laboratorio tiene que confirmar. Entonces, sospechoso solamente es fiebre, malestar, dolor de garganta, eso es. Entonces, hay muchos niños que están con fiebre, malestar, dolor de garganta, que después les resfrió, van al médico, sospechoso, sospechoso, y ¿qué hacen con las muestras? Mandan a ver si es sarampión. Entonces, negativo, 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 y aparece un positivo, ¿no es cierto? Porque no podemos decir. Esto, como comienza al principio, a veces no, ya como aparece, desaparece, ¿no es cierto? Entonces, después de aparecer esas manchas de Koplik, que dura una semanita, aparece el sarpullido, ¿no es cierto?, detrás de las orejas, ¿no es cierto?, y el cuero cabelludo. Primero, detrás de las orejas y el cuero cabelludo, y luego el cuerpo. Varicela, ¿cómo comienza? En la espalda, al tórax, al abdomen y la cara. Varicela comienza en la espalda, el tórax, el abdomen y la cara. Ese es el orden. Cuando la mamá viene con el hijito lleno de granitos en su cara, ¡ah, sarampión! Dice, ¿no ve? Hay que revisarle su espalda. ¿Cómo será su espalda? Con costras. Y si está con costras, su espalda, su panza, varicela. Pero entra como que es sospechoso y lo van a descartar con laboratorio. Pero clínicamente es varicela. Entonces tienes que aprender a reconocer las enfermedades eruptivas, los exantemas, que son varios, ¿no es cierto? Y en pediatría te van a volver a dar palo. Porque tienes que dominar. Vienen los pacientes y clínicamente tú tienes que reconocer. Ahora, como estamos en brote, entonces a todos los sospechosos, laboratorio, ¿por qué? Porque estamos en emergencia sanitaria. Pero cuando no hay emergencia sanitaria, tú clínicamente puedes detectar fácilmente. Y eso tienes que aprender. Entonces, primero aparecen las manchas de Koplik. Después, cuando desaparecen, detrás de las orejas, cuero cabelludo, y después cara y cuerpo. Detrás de las orejas, cuero cabelludo, cara y cuerpo. Varicela, espalda, tórax, abdomen y cara. Esto, manchas de Koplik, desaparece detrás de las orejas, cuero cabelludo, cara y cuerpo. ¿Ven? Entonces tienes que ver cómo, pues le preguntas, ¿dónde salió primero? Ah, aquí tenía unas cositas. Creo que en su espalda tiene unas costras, ¿no? Unas chiquitas estas, las cancels. Tú tienes que revisar el cuerpo completo. Parece como los chistes, ¿no? Doctor, sí, por favor, señora, desvístase. ¿Dónde pongo mi ropa, doctor? Aquí, ¿dónde pongo la mía? Bueno, sigamos. Entonces, era joven. Entonces aquí, ¿qué se llama cuando es en la mucosa? Enantema. ¿Qué se llama cuando es en la piel? Exantema. Eso también tienen que aprender, ¿no es cierto? Máculo papular, paularle, pues siempre me equivoco, disléxico soy. Exantema, máculo papular en la cara. Entonces después sale la cara y si tú te das cuenta, mira, tiene como una textura. Pues se llama alfombrilla. Cuando tú tocas es como el porterito de los abriguitos de peluche, esos calientitos, así, ¿no? Esa es la textura, pues se llama alfombrilla. Mira su carita, ¿sí? No hay vesículas, ¿no? Solamente es máculo papular, o sea, mancha roja y elevación. Si tiene vesículas, ¿qué es? Varicela. Varicela, ¿ves? Si tiene vesícula en agüita, ¿no? Aquí no hay. Si hay costras, varicela. Esto no tiene costras. Entonces tienes que saber diferenciar. Pero ahorita todo granito adentro, ¿no? Por ahí es acné. ¿Sí? Entonces ahí está, mira su cuerpito.
con sarampión. Esto es en adultos. En adultos también, ¿no es cierto? Han visto que una joven de 18 años, ¿no?, ha tenido en el Alto, ¿no?, ha tenido sarampión. Una joven de 18 años. Entonces le han dicho a la ministra, entonces vamos a subir la vacunación hasta 18, no. Primero tenemos que ver qué cantidad de vacunas tenemos, ¿no? Porque hay que ser responsables. No, ya, hasta los 20. No podemos rifar. Ahorita es de 13 para abajo, ¿no ve? Ha ido subiendo 6, 9, 13 y 18, aunque haya un caso, no. ¿Por qué? Porque hay que ver, tenemos 1 millón de vacunas, pero hay que distribuirlas y hay que ver si alcanza, ¿no? No es nomás chauchitar. Eso es epidemiología. Lo que dicen ustedes, SP. Ahora miren la textura, ¿eh?, como una alfombrita, pero no hay costras, ¿sí? El año 2000, ¿no es cierto?, Bolivia registró el último caso de sarampión en el año 2000. Eso fue, ¿no es cierto?, el sarampión se convierte en la quinta enfermedad prevenible por vacunación que se eliminó de las Américas tras la erradicación regional de la viruela el 71, la polio el 94, el 2015 la rubiola y el síndrome de rubiola congénita, ¿no es cierto? Entonces, para festejar, adiós el sarampión con la vacunación. Entonces han vacunado una vez más contra el sarampión y han dicho, el último caso de sarampión fue el año 2000. Historia. ¿Sí? Y entonces en Santa Cruz se reportó un caso atípico de sarampión luego de 19 años. Esto ha sido el 2019. Ha habido un caso atípico. Entonces, el 2000 ha sido el último caso. Han hecho fiesta, nos han dado un diploma, hemos erradicado, yupi, hemos dicho, ¿no? Ha pasado 2001, 2, 3, 4, sí. Y el 2019, cuando estaba comenzando la pandemia, un caso atípico, ¿no? Entonces el doctor Virgilio Prieto dice, reportó en Santa Cruz, siempre Santa Cruz, ¿no es cierto? Siempre Santa Cruz. Todos los primeros casos van a ser por Santa Cruz. Siempre mujeres. Había que hacer una estadística. El primer caso de gripe, Santa Cruz. Primer caso de coronavirus, Santa Cruz. Primer caso de Santa Cruz. Primer caso de sarampión, Santa Cruz. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque son muchos. Son 2 millones. Nosotros somos 500,000. Y en el Alto 500,000, 1 millón. Santa Cruz son 2 millones. Más gente, más problemas. ¿No es cierto? Más gente, más problemas. ¿No es cierto? Menos gente, menos problemas. Menos gente, menos problemas. Si hubiera más gente aquí, ¿me escuchan? No, hubieran dicho, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Es un caso atípico. Era una médico pediatra de 29 años sin antecedentes de viajar a ningún lado, sin haber tenido contacto con turistas del exterior, ¿no es cierto? Y lo único que ha hecho es atender a una niña supuestamente vacunada. Entonces, a la niña que ha atendido estaba vacunada, pero ella ha hecho sarampión, ¿no? Entonces, eso es el 23 de abril. Miren, acuérdense de la fecha. Abril 2020, abril. Creo que ese es, como hay el octubre negro, yo creo que es el abril rojo. Se van a acordar por qué. Decimos un caso atípico porque pese a estar vacunada presentó signos y síntomas que no son de la enfermedad, que al igual que todas las virosis se presenta con fiebre, tos, diarrea y manchas en la piel, ¿no es cierto? El paciente fue sometida a pruebas y en todas ellas salió positivo. Se sospecha que el contagio pudo haber tenido un origen de una menor no vacunada, tomando en cuenta que la atención que presta el profesional, ¿no es cierto?, y tiene un riesgo de correr. Cerca de 20 años estuvimos erradicados. ¿Qué ha pasado? Que alguien con el virus le ha contagiado, pero ¿qué ha pasado con la señora, con la médico que estaba vacunada y todo lo demás? Pues existe en la literatura el sarampión inmunológico, que es cuando tu organismo responde de mala manera. Ella ya tenía anticuerpos, entonces se ha vuelto a contagiar, pero por alguna situación intrínseca, sus anticuerpos, ¿no es cierto?, han
han actuado de manera diferente y se ha vuelto a producir un sarampión, pero de tipo inmunológico, no de tipo infeccioso, ¿no? Entonces, eso está escrito en los libros. O sea, a veces saben que todos tenemos varicela una vez, ¿no es cierto? Sarampión una vez, ¿no es cierto? Rubiola una vez, ¿sí? Porque la vacuna nos cubre, pero a veces hay 2 veces. ¿Por qué? Se llama inmunológico, cuando nuestro organismo responde mal. ¿Para por qué responde mal? No sé, pues, no sé, pregúntale al tatito, ¿no es cierto? Todo organismo es diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo lindo de la medicina, siempre actúan de diferente manera, ¿sí? Entonces, en las noticias de Bolivia Salud, Bolivia registra al menos 2 casos de sarampión, eran 2, tras 20 años de silencio, y era abril, ¿no es cierto? Ya estamos en abril 20, el 2000 era el último caso, 20 años después, ya era a fines de año 1 y ahora eran 2 casitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Santa Cruz y el siguiente era Chuquisaca, y justo estábamos comenzando la pandemia, ¿no es cierto? Comenzamos la pandemia, ¿no es cierto? Y no fue el pediatra, no fue la pediatra ni el pediatra, tampoco la señora, fue una niña menor de 1 año que no se vacunó y se contagió. El desenfore habrá sido alguien que tuvo contacto con la niña, luego se contaminaron 3 más. Se desconfirma 4 casos. Entonces, en abril del 2020 ha habido 4 casos. ¿Y dónde? Santa Cruz. Entonces, todos los primeros casos, ¿dónde van a ser? Santa Cruz. ¿Por qué? Porque es frontera. Este aeropuerto de Virubiru, llegan ahí los vuelos internacionales, frontera con el Brasil, entonces siempre van a entrar por ahí. Siempre, siempre. Entonces hay que tomar en cuenta que todo va a llegar por allá. Por La Paz, no creo. Pero después se va a diseminar. Eso es natural, ¿no ven? Entonces el 29 de abril se ha hecho, ¿no? Tenían 555,000 dosis, ¿no? Y han comenzado a vacunar, ¿no es cierto? Se han hecho la vacunación, ¿no es cierto? Ahí está, 27 de abril se van vacunando, ¿no? Ahí está la doctora, ¿qué se llama esta doctora? ¿Qué se llama? Pues esta chata. Ya me olvidé. Es la experta en Chagas. Y pasan los años y entramos al 21 de abril de 2025. ¿Bien? Abril es la fecha, luego será 23, 21. ¿Bien? Ya les he dicho, no hay casualidades. Y dice, el gobierno nacional refuerza su respuesta contra la epidemia de sarampión con un nuevo stock de 100,000 dosis de la vacuna, ¿no es cierto? El Estado Plurinacional, 100,000 dosis de la vacuna SRP, donación de Venezuela, Brasil también nos ha donado, la OMS también nos ha donado, porque platita no tenemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando decimos, somos un país, no. Ya, te voy a regalar. ¿No es cierto? Además, ¿por qué nos regalan? Porque como ellos no tienen casos, sus vacunas se van a vencer. Y antes que se venzan, prefieren regalárnoslos. ¿No ve? Porque si no, al fósforo todo. Entonces también hay que pensar en eso. O sea, ¿y por qué nos regalan? No aceptamos sobres, no, se va a vencer. Preferimos que nosotros usemos, ¿no es cierto? Hay que ser inteligentes, no hay que ser, ¿no es cierto?, ninas. Entonces, el primer caso ha sido el 21 de abril. Dice, el CNN decía, primer caso de sarampión se detectó en una persona proveniente de Rusia. Entonces, como aeropuerto internacional es Santa Cruz, todos los vuelos internacionales llegan primero a Santa Cruz y de ahí a La Paz. Cuando tienes que ir al Brasil, te vas a Santa Cruz y de Santa Cruz a Brasil. Cuando vas a ir a Estados Unidos, de La Paz a Santa Cruz, de Santa Cruz a Estados Unidos. Cuando vas a llegar a Santa Cruz y de aquí a La Paz. Entonces, como es aeropuerto internacional, entonces por eso hay los primeros casos siempre en Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces era una persona que venía de Rusia, llegó a Santa Cruz, ¿no es cierto? Y lo más interesante era que se ha ido a, ¿no es cierto? Haya sido de menonitas, de los menonitas, ¿no es cierto? Que son los menonitas, ¿no es cierto? Queso menonita, ¿no ves?
unos señores que andan con su jardinera y su sombrero de cowboy, ¿no ven? Bien blancones, ¿no es cierto? Y que no usan luz, ¿no? O sea, mechero, carreta. Y hay una menonita que se ha liberado, se ha vuelto modelo. Y hay otro menonita también que se ha vuelto artesano, hace parrillas. No ven TikTok, qué bacán. Entonces, desde el primer caso, la rápida propagación del virus obligó al presidente Pizarro a declarar emergencia nacional, ¿no es cierto?, para mitigar la velocidad. El segundo caso, ¿no?, también en Santa Cruz, ¿no?, el estado más poblado de Bolivia, con menos de 3,1 millones de habitantes, ¿no es cierto? Según autoridades, se trata de una persona que participó en dos actividades de la iglesia evangélica, con más de 30.000 personas, nacional boliviana y extranjera. Entonces, ha llegado una persona de Rusia, un menonita, y obviamente esa persona no tenía la vacuna, ¿no es cierto? Y tenía la enfermedad, ha llegado con la enfermedad, le han puesto mal, le han hecho los exámenes y ha dado resultados sarampión. Pero él ya se ha contaminado con otros, y otros con otros, y segundo caso allá. Siempre tenemos que ver quién es el caso índice. A veces no encontramos el caso índice, de quién ha originado todo, ¿no es cierto? Y después de un tiempo, ya el 4 de julio, dice, Salud reporta 80 casos, ¿no? En 5 departamentos, ¿no? 5 departamentos tenía, ¿cuándo? El 4 de julio, 5 departamentos, ¿no es cierto? No tenemos casos en Cochabamba, esto es bueno, pero tampoco tenemos que descuidarnos. El propósito es activar las líneas de trabajo, ¿no es cierto? Y La Paz decretaba 7 casos de sarampión, esto fue el 10 de julio, ¿no es cierto? Entonces ahí están las tablitas que salen, había 7 casos, tasas de recuperación 99%, ningún muerto, tasa de letalidad 1.4%, ¿no es cierto? Entonces ahí ha habido un hito, nada más. Y esto es ya del 25 de julio, del periódico Opinión, decía 149 casos, ya 8 departamentos. O sea, de los 9 que tenemos, 8, ¿no es cierto? Entonces, eso, y se ve ya aplicado más de 1 millón de vacunas, ¿no es cierto?, entre 0 a 14 años. Imagínate la cantidad de vacunas, ¿no? Entonces, resumen, 125 casos en Santa Cruz, 11 en La Paz, 4 en Potosí, 3 en Beni, 2 en Chuquisaca, 1 en Oruro, 1 en Pando y Cochabamba, naranjas. ¿Serán inmunes? Pues será porque comen mucho. ¿Será que el silpancho evita? ¿El pique macho detendrá al sarampión? ¿No es cierto? No hay una explicación lógica, ¿no es cierto? Entonces vamos a esperar que un día digan Cochabamba también que entra al ranking, ¿no ves? Entonces imagínense esto, ¿no es cierto? Eso es lo que se ve ahora, ¿sí? La vacunación contra el sarampión comenzó el año 1963 en Estados Unidos. El año 65 en Bolivia ya se daba la vacuna antisarampionosa contra el sarampión. Entonces los que hemos nacido para esas épocas había la vacuna contra solamente sarampión, ¿no es cierto? Y después se crea el PAI-2, Programa Ampliado de Inmunización 2, y, ¿no es cierto?, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la SRP, sarampión, rubiola y parotiditis, que es subcutánea, la vacuna. ¿Está escuchando? ¿Qué tipo de vacunas de sarampión? Intramuscular, intravenosa, intradérmica, subcutánea, oral, también hay vacuna oral, ¿no es cierto? Distinta pregunta. ¿Sí? Dosis única 0,5 entre el año y los 2 años, ¿no es cierto? Pero en la época del 2020, por culpa del 2020 que ha habido el brote, entonces se hace refuerzo a los 5 años. Entonces ahora parece que posterior a la pandemia ha habido dejadez de los papás de vacunar porque no podían salir, y esos niños que no se han vacunado en la pandemia porque no salían,
igual los han inscrito en los colegios pese a que se pide carnet de vacunación. Entonces ahí es donde ha habido un grupo vulnerable grande que ahora se ha contaminado, ¿cierto? Y han aparecido jóvenes que tampoco se habían vacunado más antes, ¿no es cierto? Entonces eso ya es culpa de quién, de los progenitores, ¿no es cierto? Por eso ustedes cuando vayan al hospital tienen que enamorar, no enamorar, ¿no? Es lo que dice, el doctor dice que enamoramos a los padres, papi, ¿no es cierto? Tienen que ir con los padres de familia y tienen que indicar que es importante la vacunación, ¿no es cierto? Sabemos que hay muchos antivacunas y los principales antivacunas están en este edificio. Sí, pues, los médicos. Especialmente uno que no quiero decir que sal y pimienta. SP. Es el enemigo número 1 de las vacunas. A Dios rogando y con el mazo dando. Es un refrán, ¿cierto? ¿Sí? Es que hay así gente, o sea, cuidado que ustedes sean antivacunas, tienen que ser abanderados de las vacunas. ¿Está bien? ¿Bonito? Ahora vamos a ver el sarampión alemán, o sea, la rubiola. En el siglo XVIII apareció otro tipo como alfombrilla, igualito, ¿no? Y le denominaron en el siglo XVIII el sarampión alemán, ¿no? ¿Por qué? Porque apareció en Alemania, ¿no es cierto? Hasta que cuando ya se utilizó el microscopio electrónico y las pruebas de laboratorio, pues no sabían que era otro virus, ¿no? En realidad se trataba del virus de la rubiola, ¿no? Entonces este virus de la rubiola es de la misma familia, paromyxovirus, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto? Es de la familia de los paramyxovirus, el sarampión y parotiditis. Pero el virus de la rubiola es de la familia de los togavirus, ¿no? Diferente a los paramyxovirus, ¿no? Es del género rubivirus, ¿no? El otro era morbillivirus, ¿qué es? Rubivirus, que viene de rubiola, ¿no? Rubivirus, rubiola, se van a acordar, rubí. Es ARN como todos los demás, ¿no es cierto? Y también tiene envoltura. Su replicación también es en el citoplasma, igual que la anterior. Y, ¿no es cierto? Hablamos de dos tipos de rubiola: la rubiola congénita y la postnatal. La postnatal es la no congénita, pues se llama postnatal, ya, la normal, ¿no es cierto? La normal. ¿Cómo comienza? Comienza con febrícula, adenopatía retroauricular, ¿no es cierto? Entonces, primero que hay fiebre y aparece detrás de las orejas los ganglios linfáticos del cuello inflamados. Le toques aquí unas bolitas, ¿sí? Y detrás de la oreja, ¿no es cierto?, aparece, ¿no es cierto?, unos adenopatías, unas bolitas como si fueran arvejitas, ¿no es cierto? No es patognomónico, porque una otitis también te puede producir ganglios retroauriculares, ¿no es cierto? Por ahí te has colocado un arete de fantasía y se infecta y así está como ¿qué? ¿No? Como riñón, ¿no? Como riñón, como que parece buñuelo, parece tu oreja, ¿no es cierto? Como un buñuelo, y está con pus, y también puede haber adenopatías regionales. Entonces, por eso que no es patognomónico estas adenopatías, pero tú tienes que tocar al paciente detrás de las orejitas, y si encuentras bolitas, dices, oh, no será rubiola, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Puede ser, el único síntoma puede ser malestar general, fiebre y adenopatías retroauriculares. Aquí estás viendo en todos los artículos, aquí por ejemplo, te muestra esto, que es esto, mira acá, ¿sí o no? Entonces, no quiere decir que eso es característico de la rubiola, pero les voy a explicar cuándo es característico de la rubiola. ¿Está bien? Entonces aquí, en el 1% de la población joven vacunada, se observa las adenopatías retroauriculares. A partir del año 2000, se han comenzado a hacer unas campañas para erradicar la rubiola, ¿no es cierto? Entonces he hecho vacunas 2003, 2005, 2006, 2007. Yo he participado de las primeras, ¿no es cierto?, de las primeras vacunaciones, ¿no?, para erradicar la rubiola. Y
Se vacunaron más o menos como 300 changos, ¿no es cierto?, que estaban, digamos, a mi cargo, y un día de los vacunados me llaman y me dicen, doctor, hay un chiquito que tiene fiebre y está con malestar, ¿lo puedes revisar? Me dice. Ya les reviso, abrí tu boca, todo, y le palpo, cuello, subo y le toco aquí 2 bolitas. Yo le digo, ¿te han vacunado? Sí. ¿Tienes rubiola? Entonces, al 1% de la población vacunada le da rubiola. O sea, de cada 100 vacunados, 99 se protegen y 1 le va a dar rubiola. No le va a dar rubiola porque lo hemos contagiado, es que el cuerpo reacciona así. Entonces, y después han venido 2 más. Yo, como era ingenuo, no he escrito un artículo, nada. Pero les cuento, ¿no es cierto? Entonces, cuando se vacuna masivamente rubiola y después de eso vienen con malestar, con fiebre, no se van a olvidar palpar detrás de las orejas y si encuentran bolitas, quiere decir que el paciente tiene rubiola, ha adquirido rubiola y no es malo. ¿Por qué? Porque tiene 2 semanitas de libre, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y eso dice la literatura y se cumple, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces, después de la adenopatía, que dura más o menos 5 o 8 días, después de eso, 24 horas después, viene un exantema en cara y en el cuerpo, generalmente en la cara, ¿no es cierto? El prodromos, el antes de, es fiebre, catarro, adenopatías retroauriculares, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, eso, el prodromos, es como todos los otros virus que te dan fiebre, malestar, ¿no es cierto?, cefalea, dolor de garganta, moquito, catarro, y no significa nada, ¿no? Entonces puede ser que haya pacientes que tengan rubiola, los están viendo como sospechosos de sarampión, ¿no es cierto? Hay que descartar. Luego viene el exantema maculopapuloso, primero es en la cara, y después se extiende a todo el cuerpo. Entonces, la varicela comienza en la espalda, tórax, abdomen, cara, ¿no? El sarampión, ¿dónde comienza? Boca, enantema, cóplic, después, detrás de las orejas, cuero cabelludo, cara y tórax. ¿Dónde comienza esto? Retroauricular, puede ser, ¿no es cierto? Pero a veces no, cara y cuerpo. Entonces, hay que diferenciar, ¿no es cierto? Y usted tiene que ver, ¿no?, los antecedentes, ¿no? Ahí está la cara principalmente, ¿no? Entonces, este es en el cuerpo, ¿no? Entonces, de un niño con la rubiola, y pasamos a la rubiola congénita. Cuando hablamos de la rubiola congénita, es que los virus atravesan la barrera placentaria si la mamá no está. Por eso se hace la vacuna, primero se hacía la vacuna a las mujeres, porque las mujeres van a pasar, cuando se embaracen, ¿no es cierto?, si no están vacunadas, le pueden pasar rubiola al chilpayate de adentro, ¿no? ¿Y por qué se ha vacunado también a los varones? Porque los varones pueden infectar a sus parejas y sus parejas pueden infectar a su producto. Entonces, no solamente, o sea, no porque las mujeres van a parir, les van a vacunar solo a las mujeres, también los varones, porque los varones contagian a las mujeres. Entonces hay que pensar con otras gafas, ¿no?, con otra visión, ¿sí? Tienen que pensar en todo, ¿no? ¿Quiénes piensan en todo? Los salubristas. Ellos manejan el país, ¿no es cierto? Así que usted puede ser salubrista y ya se va a manejar el país. Usted decide cuándo se dan las vacunas, a qué edad, en cuánto tiempo, si suspenden o no clases, si es virtual, salubrista. ¿Sí? Que les contara la época de la gripe. Genial así. Genial. Hasta querían cerrar fronteras. Qué bonito estudiar, ¿no?, desde el otro punto de vista. Entonces, ¿por qué es tan importante la rubiola congénita? Porque es teratogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que puede atravesar la barrera placentaria y producir malformaciones congénitas.
¿no es cierto? El daño es endotelial, hay citólisis, hay destrucción de la mitosis, lo cual conlleva las diferentes malformaciones según la etapa del desarrollo fetal. Entonces, ¿se acuerdan que han llamado en embriología? ¿Cuál es el trimestre más importante? El que se puede ver teratogénica, teratogénesis. Primer trimestre. Después, segundo trimestre. Y el menos, tercer trimestre, o nada, ¿no ven? Pues eso está aquí en un trabajo científico. Han hecho un trabajo en el año 93, ¿no es cierto?, de diagnóstico prenatal y significancia en la infección fetal, ¿no es cierto? Y han determinado que entre la sexta y la octava semana, ¿qué trimestre es? Primer trimestre. Es el 100% de infección teratogénica. O sea, lo que se dice el primer trimestre, el segundo no, más o menos el tercero nada, este es el trabajo para decir eso. O sea, si ustedes ven, ¿no? 80% entre 8 y 12. 45 a 50, 13, 16. ¿Qué trimestre del embarazo? Segundo trimestre, 50%. Último trimestre, 0. Entonces, lo que repetimos como monitos, como loritos, ¿no es cierto?, es un trabajo de investigación que se ha hecho para demostrar que realmente es cierto lo que se dice, ¿no es cierto? No es que al azar estamos diciendo primer trimestre, ahí está, se ha verificado, ¿no es cierto? Y el oftalmólogo australiano Greg hizo un trabajo de cataratas congénitas, cataratas de los ojitos, ¿no es cierto? Un hallazgo de cataratas following hallazgo, un hallazgo de cataratas congénitas en German Measles, sarampión alemán. No se llamaba rubiola, se llamaba sarampión alemán. ¿Cuándo? El año 1941, ¿no? En sarampión alemán de madres. Entonces, estas madres tenían rubiola y se ha visto cuántos de sus hijitos nacían con cataratas. Entonces, cuando has revisado, ¿no es cierto?, el doctor Greg ha encontrado que el 53% eran cataratas que nacían los niños, había un 58% de hipoacusia neurosensorial, sordera, y un 50% de cardiopatía congénita, ductus arterioso, o sea, no se cerraba el conducto arterioso, ¿no es cierto? Entonces a eso se le ha llamado la tríada de Greg. La tríada de Greg es de la rubiola congénita. Entonces, ¿qué es la tríada de Greg? ¿No es cierto? Cataratas, ¿no es cierto? Ceguera, sordera y cardiopatía, ¿no? Miocardiopatía, ¿no? Persistencia del conducto arterioso, sordera y ceguera. Esa es la tríada de Greg. Y él solamente estaba viendo la ceguera, las cataratas congénitas, en las madres que tenían rubiola congénita. Y sin pensar encontró otras dos causas, porque él era oftalmólogo. Y de ahí que se denominó la tríada de Greg, y eso es como oficial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de una madre que tenga rubiola y que además le pase a su niño? Es que su niño nazca con la tríada de Greg. O puede nacer con sordera, o puede nacer con ceguera, o puede nacer con persistencia del conducto arterioso, o con los tres o con dos. Pues como es teratogénico, ¿de qué le va a depender? Del primer trimestre del embarazo, que es más factible, ¿no es cierto? Que también está investigado, ¿cierto? No se van a olvidar de la tríada de Greg. Entonces, el último caso de rubiola fue el 2006, luego de que en 1998 su vigilancia fuera integrada con la vigilancia de sarampión y el año 2000 se introdujera la vacuna SDP, sarampión, papera, rubiola. El programa regular de ingreso, ¿no?, que se hizo. Entonces, Bolivia logró eliminar la transmisión de la rubiola y el síndrome de rubiola congénita gracias a la vacuna a partir del año 2000, la SDP, y el último caso de rubiola fue el 2006, ¿no? Entonces, realizaron una vacuna el 2003, el 2006, el 2007, el 2011 y el 2012. Imagínate cuántas vacunaciones han hecho. Yo he participado en esas vacunaciones y ahí les cuento la experiencia, ¿no es cierto? Entonces había que vacunar a todos. ¿Para qué? Para que el último caso del 2006
y después se vacunó el 2007 por si acaso, y el 2011 por si acaso, y el 2012 por si acaso, y recién la OMS nos dio un certificado de que estábamos libres, ¿no es cierto?, de rubiola. ¿Cierto? Un reconocimiento, ¿no? En sarampión nos han dado que estábamos libres para aparecer. ¿Por qué? Porque si bien aquí no hay, en otros países hay. África, Asia, Medio Oriente, ¿cierto?, hay. Pero no está dedicada del mundo, de aquí, de las Américas, ¿sí? Entonces, la vacuna antirrubiola en Estados Unidos se generó entre 69 y 71. En Bolivia, el año 80 había la antisarampión y a partir del 2000 la SRP, sarampión, rubiola, parotiditis, ¿no es cierto? Entonces, del 98 al 2004 hubo 1.228 casos, los últimos casos. Y se comenzó la vacunación y el 2006, que está en blanquito, ha sido el último caso y se ha seguido vacunando, y es por eso que el 2015 se elimina la transmisión y el 2017 libre de rubiola nos dan un diplomita. Y la vacuna es, ¿no es cierto?, la misma SRP, que es subcutánea, hombro izquierdo. ¿Por qué? Porque se alterna con la antimarílica, hombro derecho, y así, ¿no es cierto?, sucesivamente. ¿Está bien? ¿Les ha gustado? Chiquito, pero tenemos más porque nos falta uno. Es que yo doy bien, si no, no doy bien. Yo doy bien, digo, yo doy completo. Imagínate hablar. Poco cabello. Parvovirus. Es otro exantema, mira su cara. Tienes que saber diferenciar todos los exantemas, ¿no? Entonces hay que saber, pues, se puede confundir. Entonces, ¿qué están haciendo los epidemiólogos? Clínicamente puede ser parvovirus, puede ser rubiola, puede ser sarampión, puede ser varicela. Entonces, como es un brote, todos sospechosos, laboratorio. Pero es que ese era parvovirus, no, laboratorio. Es que ese era varicela, no, laboratorio. ¿Por qué? Porque estamos en emergencia sanitaria. Si no estuviéramos en emergencia sanitaria, tú puedes diagnosticar, ¿no es cierto? Mira sus cachetes, se llama mejillas abofeteadas, parece que le hubieras sopapeado al chamo. ¿Qué ha pasado? ¿Te han pegado? No, hermano, parvovirus. Entonces, para disimular varones, cuando sus ñatas les casquen, ¿te ha pegado tu mujer? No, hermano, parvovirus. Entonces, este es un virus ADN, de los pocos ADN, a diferencia de los demás, es sin envoltura, desnudo, es icosaédrico, ¿no es cierto? Y lo que produce en los humanos, porque también hay para animalitos, se llama eritema infeccioso, eso de las caritas, mejillas abofeteadas, eritema infeccioso, o quinta enfermedad, ¿no es cierto? Quinta enfermedad, ¿sí? Entonces, Yvonne Couchard era una doctora en Londres que en el 75 aisló por primera vez del suelo de un paciente con hepatitis B. Entonces estaban viendo pacientes con hepatitis B, ¿no es cierto? Y entonces el hepatitis B del paciente 19, no era hepatitis, ¿no? Era otro virus. Y entonces, de ahí que cuando vieron que era un virus muy pequeño, parvo, ¿dónde ha ido el pijito? Al parvulario, ¿no? A la guardería, el parvulario, pequeño. Entonces era un virus muy pequeño, ¿no es cierto? Y como era un virus muy pequeño, han dicho que era un parvovirus, icosaédrico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le vamos a llamar? Era de la hepatitis B y era el paciente 19, parvovirus B19. De ahí viene su nombre. Entonces, primero aislaron este virus y luego el 81, en Londres, hubo una crisis aplástica en niños. ¿Qué es aplástica? Que su médula ósea no funcionaba, entonces han presentado anemia de células falciformes. Y luego el año 84 le han llamado la quinta enfermedad, exantémica, porque la primera enfermedad exantémica es el sarampión, la segunda enfermedad exantémica, la fiebre escarlatina, que es por el Streptococcus pyogenes. La tercera enfermedad exantémica, la rubiola. La cuarta enfermedad, que ya no existe, el Phyllotour Jux. Y la quinta enfermedad, el eritema infeccioso.
La sexta, la rociola infantil, que se ha visto en herpes virus, y ya han decidido ya no ser la séptima, la octava. Pero cuando lees en el libro la quinta enfermedad, vos dices, ¿y por qué la quinta? ¿Qué es la quinta? ¿Que hay otras enfermedades? Sí, se los estoy actualizando, que no está en el libro. ¿Verdad? Ahí está, la primera. Entonces, de ahí, mira, tan simple es el pinche virus, ¿no es cierto? Y entonces mide de 20 a 25 nanómetros, es muy chiquitito. Su replicación, como es un virus ADN, es en el núcleo. Los ADN en el citoplasma y el ADN en el núcleo. ¿Ven? Tiene relación, ¿no? Se libera por lisis, por destrucción de la célula, y a veces la infección es persistente. A veces la infección es despierta, se está cayendo ahí la niña. ¿Sí? Despierta. Justo vos, ¿ves? Entonces, a veces es persistente, que se mantiene, ¿no es cierto? Este eritema infeccioso en los niños presenta síntomas generales leves, fiebre leve, malestar leve, ¿no es cierto? Cefalea leve, un exantema maculopapular, granitos, en donde a nivel de las mejillas, pues se llaman mejillas abofeteadas. ¿A qué se debe ese exantema? Al exceso de anticuerpos que produce en respuesta tu organismo contra el parvovirus. Y en los adultos, el exantema es muy raro, ¿no es cierto? Porque no hay vacuna contra esto. ¿Qué produce? Artritis en manos y rodillas, ¿no? Esta mañana había un congreso terminado de enfermedades raras. ¿Cierto? Ayer ha habido y hoy día, ¿no es cierto? Estaba siguiendo por internet, ¿no es cierto? Y estaban concursando con enfermedades raras, ¿no? Entonces, muy interesante porque hay enfermedades raras. La mayoría son enfermedades de origen bioquímico. Le falta una enzima, le falta una vitamina, ¿no es cierto? Ya han nacido así, ¿no es cierto? Entonces, es muy, muy interesante, enfermedades raras, ¿no es cierto? Raras porque no es uno en 5 millones, así, ¿no? Raras, ¿no? Y entonces aparece entonces otra enfermedad rara, artritis en manos y rodillas, también por exceso de anticuerpos, pero también por depósitos de complejos inmunitarios. Entonces, en los adultos es más raro, en los niños es más, el eritema infeccioso es mucho más frecuente a las mejillas abofeteadas. Entonces ahí puedes ver que primero aparece el prodromos. El prodromos, ya sabes que es el antes de, ¿no? Hay una viremia, hay malestar, hay fiebre, hay cefalea, hay mialgia. Entonces eso puede ser gripe. Todos tienen el mismo prodromos. Entonces con el prodromos tú no diagnosticas nada. Pero después del prodromos viene la fase inicial, donde presenta el exantema encachetada. Mira sus mejillas de ese angelito, ¿no es cierto? Y por su pinta parece británico, ¿no? Bien blanquito, ¿no es cierto? Y mira sus mejillas abofeteadas, ¿sí? Y luego viene la fase intermedia, después de la fase inicial, la fase intermedia, que comienza 1 a 4 días después y se caracteriza por un eritema maculopapular en tronco y extremidades. ¿Dónde comienza? En las mejillas. Después, ¿dónde? Tronco y extremidades, ¿no es cierto? ¿Ven? Todo tiene una secuencia, ¿no? La rubiola es distinto, el sarampión es distinto, la varicela es distinto, el parvovirus es distinto. Tienen que saber identificar, ¿no? Y luego viene la fase terciaria de este chachachocho de la vida, ¿no? Donde hay cambios de intensidad de ras cutáneo. Ras quiere decir eritema, quiere decir las manchitas rojas. Ras cutáneos cuando tienen granitos. Este paciente tiene un ras cutáneo, tiene granitos. Entonces, ¿de qué tipo será? Ahora todo es sarampión, ¿no ve? Todo es sarampión, ¿sí? Pero no todo es sarampión, hay que ver, ¿no es cierto? Antes era viruela del mono, ¿se acuerdan? Entonces todo era viruela del mono. Ahora todo es sarampión. Entonces tenemos que saber identificar cada uno de estos como médicos generales, ¿no? Entonces hay una baja intensidad del RAS, ¿no es cierto? Se va desvaneciendo, ¿no es cierto? Y a veces puede quedar el prurito en las superficies extensoras, y en los adultos artritis como complicación. Este es el parvovirus B19, miren las mejillas abofeteadas, un poquito en su cuerpo, pero mira su carita. Entonces esa es la característica del parvovirus B19, ¿no? Pero tiene otras formas de presentación. Entonces la crisis aplásica transitoria, el TAC, ¿no es cierto? En inglés,
la crisis aplásica transitoria, que puede producir en niños y adultos, donde los eritrocitos están con hemólisis o sobrecarga, es decir, que hay destrucción de eritrocitos, demasiados eritrocitos, por exceso de virus y pocos anticuerpos. El eritema infeccioso es por exceso de anticuerpos, ¿no es cierto? Esta complicación, crisis aplásica, es por pocos anticuerpos, ¿no es cierto? Que es al revés, ¿no? Hay una interrupción súbita de eritrocitos en la médula ósea, aplasia, y hay disminución de la hemoglobina y anemia. Entonces, estos pacientes, como es transitoria, se repone, entonces no es permanente. Pero existe, aquí está la patogénesis, ¿no? Después de que se ha infectado, ¿no es cierto? Es frecuente que anemia, así como linfopenia, neutropenia y plaquetopenia, ¿no es cierto? Pero después de una semana, otra vuelta recupera su estado y vuelve a estar normal. Por eso es transitoria, ¿no? La otra se llama aplasia eritrocítica pura. Ahí, ¿no es cierto?, los pacientes tienen que tener un factor predisponente. El factor predisponente es inmunodeficiencia. Entonces la infección es persistente. Hay aplasia crónica de médula ósea de eritrocitos, o sea, no va a cambiar, se va a chingar este niño, y la anemia es grave. Esto es en pacientes con SIDA, con cáncer o con post-trasplante. Entonces, por eso que los pacientes post-trasplantados andan con barbijo. 1 año a 2 años no salen de su casa, ¿no es cierto? ¿Quién les va a dar trabajo? La legislación no es buena. Tienen que ir a tramitar cada semana su permiso, y tienen que ir todos enmascarados a pedir permiso. Es una desgracia de nuestra legislación. No entienden, ¿no? Las personas que estaban con coronavirus, a la semana tienen que levantarse de cama, y así enfermos tienen que decir una semana más, y todos los días una semana más, y las colas largas en el hospital. ¿Y todos con qué? Con coronavirus. Es que es así nuestra legislación. Te renuevan cada semana, no te dan una de un mes, no sé, no entiendo. Por eso que la salud con el Estado no va, ¿no es cierto? Porque nosotros vemos la salud y el Estado ve la plata. Y salud con plata no va, ¿no es cierto? ¿O no? Salud. Me estoy rayando, ¿no? Estás de cerca de mí. Viernes es, ¿no? Estoy con mi traje de campaña. Zapatos chiquitos, papá. Digo, SIDA. Entonces, ¿no es cierto? Pacientes con SIDA, pues ya saben que en infecciones oportunistas, uno de ellos es el parvovirus, ¿no? Y con cáncer. Entonces ahí está lo que pasa en la patogénesis, ¿no es cierto? Ahí está en la médula ósea, no está produciendo eritrocitos, ¿no es cierto? Y como no produce eritrocitos, ¿no es cierto?, se produce la anemia permanente, ¿no es cierto? Y ya estamos terminando la otra complicación, primero es el eritema infeccioso, la transitoria, la crónica, y esta es la hidropesía fetal. La hidropesía fetal es que estos niños nacen, ¿no es cierto?, porque durante el embarazo sus mamás se han infectado, y el riesgo general durante el embarazo para el parvovirus es bajo. Entonces es mucha mala suerte, ¿no es cierto? Y depende de la carga viral aumentada. La anemia es grave para el feto, y hidropesía quiere decir que el chiquito nace hinchado, con acúmulo de agua, con un edema generalizado. Hidropesía fetal con muerte del feto antes de las 20 semanas. Y cuando estos chiquitos son como abortados, ¿no es cierto?, ¿no?, porque el virus ha entrado, son así, ¿no? Entonces, ¿no?, ahí está con una hidropesía, con acumulación de líquido, y es incompatible con la vida. Entonces, antes de las 20 semanas es expulsado. Cuando existen estos casos de abortos espontáneos y hay malformaciones congénitas, el médico tiene que pedir un informe patológico para saber qué es lo que tuvo, para prevenir si los futuros embarazos pueden ser lo mismo o no. ¿Han llevado toxoplasmosis? Entonces ahí también se tiene que ver si la mamá está con anticuerpos, pues va a tener aborto, ¿no es cierto? Y hay que ver la toxoplasmosis. Entonces, de diferentes enfermedades, ¿no es cierto?, tenemos que investigar a qué se debe el aborto. No es nomás, tiene aborto, qué pena, señora, sigue intentando. No es así, ¿no ve? Entonces, creo que ya hemos terminado con el parvovirus B19. Miren las mejillas abofeteadas. Espero que les haya gustado, y
¿no es cierto? Para terminar, 3 diapositivas más. En la epidemiología del parvovirus, el reservorio es el humano, ¿no? La puerta de salida y de entrada es la respiratoria, pero también puede ser placentaria, ¿no? Entonces, el mecanismo de transmisión es el contacto directo por las gotitas de flujo, pero también por la sangre, eso es a través de la barrera de la transmisión vertical, ¿no es cierto? La incubación es de 4 a 20 días, y el periodo de transmisibilidad no se sabe cuánto tiempo dura, pero algunos dicen que es durante el exantema, ¿no? Los huéspedes más susceptibles son los niños menores de 1 año, ¿no? El diagnóstico es serológico mediante pruebas de ELISA, pero generalmente utilizamos la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, que sirve para ver el genoma. La penúltima diapositiva es el tratamiento. No hay tratamiento, ¿no es cierto? Tampoco hay vacuna. Entonces, ¿qué tiene que ser? Recomendación: no se besa a los niños en la boca, porque uno puede estar con herpes o demás infecciones y le contagia al chilpayate. Al revés, no te dejes besar con un niño. Hola, tía, su trompita, ¿no? Vos besar en su frente, no en la boca. ¿Por qué? Porque él también te puede contagiar. Entonces, niños, no hay que hacer besos de piquito con niños, ¿no es cierto? Porque, especialmente ustedes damas, porque se pueden embarazar y después viene el sobrino, mi tía preferida, y vos en la boca ya estás chingada, ¿no es cierto? Así que, jóvenes, esperando que les haya gustado. Hasta la vista, baby.